Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barrera. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice: imítenme a mí como yo imito a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que ya son parte del canal de Predicadores Positivos. Les saluda a su amigo en Cristo Jesús, su hermano Juan Peña, y pues los panelistas Ubaldo Rodríguez y Pedro Ríos. En esta tarde vamos a tener la ocasión de tener un debate polémico, un debate candente sobre la escatología. Y el tema va a ser... Pedro Ríos. En esta tarde vamos a tener la ocasión de... los audios, por favor, se escucha un rebote. Sí, no estaba ubicando el canal. Ok, sí. Estaba oyendo un rebote, les bloqueé el micrófono hasta que les dé el pase y ya lo abren. Entonces, el debate va a consistir en escatología. Van a defender lo que es el arrebatamiento antes o después de la tribulación. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle un minutito a cada uno para que se presente, ¿verdad? Y diga de qué iglesia es y cuál es la postura que va a defender cada uno. Le damos la entrada a Waldo. Abre tu micrófono, Waldo. Muchas gracias, Juanito. Buenas tardes a todas las personas que nos van a estar viendo, los que nos van a estar escuchando y los que van a estar tomando apuntes de todo lo que va a salir hoy en esta tarde. Hoy en esta tarde, noche, vamos a defender dentro de lo que enseña la Santa Iglesia Cristiana Católica y todos los reformados y reformadores de su tiempo, que no existe ningún arrebatamiento antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi nombre es Ubaldo Rodríguez, pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicada en Summit, Illinois, aquí en Chicago. Soy 100% mexicano y a mí me gustaría, así como yo siempre doy toda mi información, me gustaría que también el otro hermano dé también toda su información, porque es justo de que todos hablemos de lo mismo. Juanito, te pido un favor si me puedes mandar el link de ahorita del debate para yo mandárselo a mis hermanos en los otros grupos para que vengan a ver cómo comienzo a enseñar la doctrina dentro de la iglesia y a adoctrinar a mis propios hermanos, por favor. Gracias. Sí. Ok, gracias por tu presentación, Ovaldo. Ahora le damos paso al hermano Pedro Ríos para que se presente y nos diga cuál es la postura que él va a defender. Abra su micrófono, hermano. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Adelante, hermano. Sí. Bueno, mi nombre es Pedro Ríos. Vivo en Chile, en el sur de Chile. Soy miembro de una organización religiosa llamada Primera Iglesia del Señor, donde en esa organización, entonces la postura, lo que yo voy a defender es la doctrina bíblica del arrebatamiento, y que es una posición que es aparte de la segunda venida, el arrebatamiento del punto de vista de la Escritura, nada más. Adelante. Ok, muy bien. Por cuestiones de señales, el hermano Pedro Ríos pues tiene problemas ahí con el internet. Voy a tener apagada yo mi cámara para que no consuma tantos datos la transmisión.
Y pues no sé quién comienza. ¿Quién comienza? ¿Tú, Aldo, o es Pedro? ¿Quién comienza? Le toca a Pedro porque él defiende Ah, su ok. postura y él fue el que lanzó el reto, entonces que comience con su tiempo, da también los Entonces, tiempos bonitos Bueno, para que sí. sepan los Ujú. hermanos. Gracias. Ok, entonces van a ser, según los panelistas me dijeron que iban a ser 15 minutos de exposición de cada uno, 15 minutos de refutación y 10 de contrarrefutación. Entonces, hermano Pedro está listo para sus 15 minutos de exposición. amén. Ok, cerramos micrófonos y le tomamos el tiempo. Sí. Voy a ir porque yo creo en un arrebatamiento que es previo a la gran tribulación y que es separado como evento único e irrepetible, separado de la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, verso 19, hay una división y esa división dice, escribe las cosas que has visto, lo que vio Juan, estas. En el capítulo 2 y 3 se escriben las cosas que son, que es la iglesia. En Apocalipsis 4.1 dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. A partir de este capítulo hasta el capítulo 19 o 20 ya la iglesia no es mencionada. Y en ese intertanto ocurre lo que nosotros llamamos la gran tribulación como doctrina bíblica. Entonces, y después de eso, posterior, viene la segunda venida del Señor. La base del texto del arrebatamiento está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Y también en Juan 14, verso 1, 3. Y este pasaje no detalla el momento del rapto, pero contiene la promesa del mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy allí a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, y yo prepararé el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, también vosotros yo estéis. Este pasaje destaca un punto clave. Esta venida para los creyentes tenía el propósito de llevarlos a donde él iba. Desde Jesús iba al cielo, y esta es una venida para llevar a los justos al cielo y no a la tierra. Esto es importante porque en el post-tribulacionismo los creyentes se encuentran con el Señor en el aire y regresan a Él en la tierra. Esto no es la promesa. Aquí Él viene para nosotros llevarnos al cielo. El segundo pasaje está en Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, que describe el programa del rapto. Pablo escribió al cuerpo de creyentes en Tesalónica: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que se duermen, o que os entristezcáis como los demás hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. La profecía del arrebatamiento es tan segura de cumplirse como las profecías de la muerte y resurrección del Mesías, que ya se cumplieron. Según la misma palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que han muerto. No hay tradición escrita de esto, pero ya sea que el Señor le hablara a Pablo directamente o a través de la tradición oral, el mismo rabino Saúl le aseguró a los tesalonicenses que podían disipar sus temores. Un grupo de creyentes no va a preceder a otro, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de esto, nosotros, los que aún estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos en el aire, y así estaremos con el Mesías para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hay una palabra inglesa que fue traducida por rapto en nuestra Biblia y proviene de la traducción latina de la Biblia llamada Vulgata Latina. Allí la palabra atrapado se traduce rapturo, y es aquí donde obtenemos el término inglés rapture. Los eventos descritos aquí y en 1 Corintios 15, 50 al 53, que a continuación, difieren considerablemente de los que acompañarán a Jesús a regresar a la tierra para establecer su reino terrenal. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y esta diferencia corrobora la distinción entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. De la traducción griega de la Biblia, la frase arrebatado proviene de la palabra harpazo, que tiene 4 significados, todos los cuales nos dicen mucho
sobre el rapto o arrebatamiento. Primero, puede significar llevarse por la fuerza. Satanás y sus demonios, cuyo reino se extiende por la atmósfera inferior de la tierra, van a ofrecer oposición a los creyentes que atraviesan su territorio camino al cielo. Pablo habla del adversario en Efesios 2, capítulo 2, como el gobernante del reino del aire, y la palabra aire allí significa la atmósfera más baja y más densa. Por eso será necesario que el Señor descienda y nos lleve con fuerza sobrenatural contra la oposición del dragón antiguo y sus demonios. En segundo lugar, la palabra puede significar apartarse del camino del peligro. La Biblia enseña que Dios no nos designó para sufrir ira, sino para recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, en 1 Tesalonicenses 5:9. Y uno de los propósitos de la gran tribulación es traer ira sobre un mundo incrédulo. El profeta Isaías nos dice: he aquí viene el día del Señor, día cruel de ira y de ardor de ira, para convertir la tierra en desolación y destruir a los pecadores que hay en ella. Isaías 13, verso 19. Y así, con el tiempo de Dios, la ira de la gran tribulación será visitada sobre la tierra, porque la iglesia está compuesta por sus hijos. Nuestro Señor va a venir y nos va a arrebatar del camino del peligro. En tercer lugar, puede significar apoderarse y llevarse rápidamente. Ser arrebatado es un uso del poder divino cuando se traslada rápidamente a una persona de un lugar a otro. El cielo está más allá de la estrella más lejana. Algunas estrellas han tardado, y esto lo dice la física, 500.000 años, eso dice la astronomía, en llegar a la Tierra viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Si el cuerpo de Cristo viajó tan rápido en el rapto, ¿se van a necesitar todos estos años? No. Iremos al cielo con la velocidad del pensamiento. En un momento estaremos en la tierra y al siguiente estaremos en el cielo. Esta es la clara enseñanza de la Escritura. Y el último significado significa reclamar para uno mismo con entusiasmo. Entonces, el gran esposo del cielo vendrá a reclamar a su novia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y ansiosamente la llevará con él al cielo. Cuando observamos estos cuatro significados, obtenemos una imagen mucho más clara de lo que significa el rapto o arrebatamiento para todos los creyentes. De hecho, esperamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Tito, capítulo 2, verso 13. Hay algunos paralelos significativos entre Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Por qué? Porque las palabras o frases son casi un paralelo exacto. Se sucede en ambos pasajes exactamente en el mismo orden. Solo los justos son tratados en cada caso. No hay una sola irregularidad en la progresión de las palabras de la primera a la última. Cualquiera de las columnas lleva al creyente de los problemas de la tierra a la gloria del cielo. Por lo tanto, es obvio que estas dos secciones de la Escritura hablan del mismo evento. ¿De qué otra manera se explica la progresión de 8 palabras o frases específicas exactamente en el mismo orden en los dos pasajes diferentes por dos portavoces diferentes? Es claro que estos pasajes se refieren a un solo evento: el rapto del cuerpo de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Se pueden ver paralelos entre Juan capítulo 14, verso 1 al 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3 vemos la palabra turbado en el versículo 1, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 vemos la palabra entristecer en el versículo 13. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3 vemos la palabra confiar en el versículo 1, y en Tesalonicenses capítulo 13, verso 18, vemos la palabra creer en el versículo 14. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, vemos las palabras Dios y yo en el versículo 1. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, vemos las palabras Dios y Jesús en el versículo 14. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, vemos las palabras dichas en el versículo 2, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 13, verso 18, vemos las palabras dichas en el versículo 15. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3,
vemos que las palabras regresan en el versículo 3 y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, verso 18, vemos las palabras que vienen del Señor en el versículo 15. En Juan vemos las palabras tomarte y en el versículo 3 y en Primera de Tesalonicenses vemos las palabras atrapadas en el versículo 17. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, vemos las palabras para estar conmigo en el versículo 3 y en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, vemos las palabras para encontrarme con el Señor en el versículo 17. Y en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, vemos las palabras estar donde yo esté en el versículo 3 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18 vemos las palabras estar con el Señor para siempre. El tercer pasaje, Primera de Corintios 15 versos 50 al 53, trata de la naturaleza pasajera de nuestro cuerpo en el momento del rapto, porque dice, os declaro, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero hereda lo incorruptible. Escucha, te cuento un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El ojo no puede moverse mucho más rápido que cualquier otra parte visible de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cambio va a ser instantáneo. Va a suceder a la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esta trompeta sonará al final de la dispensación de la gracia, cuando todos los creyentes serán removidos de la tierra, porque lo corruptible debe vestirse de lo imperecedero y lo mortal de inmortalidad. La resurrección de Cristo rompió el poder de la muerte para aquellos que creen en él, y un día cuando Cristo regrese todos seremos transformados. El rapto podría ser el 9º o 10º dolor de parto, dependiendo de cuánto se firme el pacto de 7 años entre el anticristo y la nación de Israel. Después de los terribles acontecimientos de la gran tribulación, Jesús declara que vendrá sobre todos los que viven sobre la faz de la tierra. En otras palabras, nadie que viva sobre la faz de la tierra podrá escapar de los juicios de la gran tribulación. No obstante, habrá una forma de escapar de la ira de Dios: solamente creer en Jesús, creyendo en quien dijo que el divino Hijo de Dios es el medio de escape, es estar de pie delante del Hijo del Hombre, fuera de la tierra, porque no habrá escapatoria en la tierra. Lucas 21, del verso 34 al 37, no habrá escapatoria en la tierra después del rapto. Los creyentes van a comparecer ante el Hijo del Hombre en el juicio de Cristo, porque todos debemos comparecer, como dice la Escritura, ante el tribunal de Cristo. Ahora, hemos hablado y hemos establecido sobre Primera de Tesalonicenses 4, el 16 y el 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, nos dice la Escritura, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, hermanos, es evidente que el tiempo concreto del rapto no lo podemos determinar solo con un pasaje de Tesalonicenses. Sin embargo, cuando se consultan textos como Apocalipsis 3:10 y Juan 14:3 y se compara con otros que hablan de la segunda venida del Señor a juzgar al mundo, Mateo 13:34 al 50, Mateo 24:29 al 44, Apocalipsis 19 del 11 al 21, al final de una tribulación, hay que notar una clara diferencia entre la naturaleza del arrebatamiento, en el que no se menciona ningún juicio, y otros textos que sí lo hacen. Por lo tanto, hay que entender que el arrebatamiento es una etapa de la segunda venida, pero no es la segunda venida, es un evento único para llevar a los creyentes a la presencia de Dios antes de los juicios de la tierra. Entonces, aquí no sacamos nada con hablar de segunda venida. Esta es una mala interpretación que hacen algunos enemigos de esta doctrina. Debemos tener en cuenta que la parte que Israel juega también en este periodo. Hay dos grupos diferentes que forman parte de los acontecimientos de los últimos días: Israel y la iglesia. Son dos dispensaciones o dos tratos diferentes, y Dios tiene un propósito para cada una. ¿Cuántos minutos me quedan? Y esto no lo toman en cuenta los partidarios. Sí, esto no lo toman en cuenta los partidarios de la posición
llamada teología del pacto, la cual ha descartado a Israel de los planes de Dios para los últimos días. No me parece correcta esta posición, porque Israel es el pueblo escogido de Dios permanentemente, y esto está claro en el Antiguo Testamento. Entonces, 1 Corintios 15, versos 50 al 52, nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Creo que ahí hasta ahí la dejo. Yo creo que ya el tiempo ya se me alcanzó. Adelante. Le quedaban 40 segundos, 14 o ¿Sí? 26. Si no, vamos a dejar Ok. para la segunda argumentación. Ok, muy bien, gracias por su exposición. Perdón, reiniciamos el tiempo y saludamos a los de la sala, ¿verdad? Los que están viendo ahí, a Eliazar, Sebastián, Atena, Richie, Salvador Barragán, Pitbull, Sebastián Córdoba, Ricardo Rivera, ¿quién más por ahí? Bueno, los que se están agregando, pues bienvenidos, y pues ojalá y sea de bendición este debate, ¿no? Bueno, ya hemos concluido la primera parte del hermano Pedro Ríos. Ahora vamos con la exposición del hermano Ubaldo Rodríguez. ¿Listo para tus 15 minutos, Ubaldo? Enciende tu micrófono. Adelante, Juanito. Ok. En cuanto comiences a hablar, te ponemos el tiempo aquí. Muchas gracias, Juan. Yo comienzo desde ahora. Voy a comenzar primero señalando y puntualizando lo que desde el principio se enseña en la iglesia verdadera de Cristo. Por eso a mí me gusta siempre agarrar mis primeros 3 minutos en cada uno de mis debates, agarro primeros 3 minutos para enseñar que hay una verdadera iglesia que enseña una doctrina ya estipulada desde el tiempo de los apóstoles, para no salirnos de esa línea. Porque desgraciadamente, si nos ponemos a hablar, y si yo me pongo ahorita, un ejemplo, si yo me pongo ahorita a refutar, voy a comenzar a dejar muy mal a mi oponente, pero quiero comenzar primero con la enseñanza de la Iglesia Católica y de lo que nosotros realmente creemos desde hace ya casi 2000 años, o sea, ya tiene mucho tiempo. Vamos a hacerlo todo bien despacito. Nosotros sabemos que hay una sola iglesia, primero para puntualizar, y eso lo podemos ver con las citas de Timoteo 3, 4, 5, y ahí se nos comienza a decir que es una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor o un solo pastor. Entonces hay una sola iglesia, o sea, no hay más, no hay más. Eso también lo quiero constatar porque el mismo personaje que persiguió la iglesia está siendo el mismo que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene la multiforme sabiduría de Dios. Y en la iglesia es en el único lugar donde se da la honra, la gloria y la gloria, el honor a Dios por los siglos de los siglos. Esa iglesia es la que ha llevado ciertas características dentro de lo que es un arrebatamiento, pero no antes, como muchos grupos nuevos están tratando de hacer. Antes de que sucedan todas las cosas que el Señor ya estaba diciendo y estaba poniéndoles en lista. Nosotros podemos darnos cuenta que para mí hablar de una ¿cómo se llama? De una doctrina, tengo que saber lo que yo estoy diciendo, porque si no, yo sería un mentiroso. Y lo que se trata de aquí es de no hacerse uno mentiroso. Nosotros sabemos que un arrebatamiento no puede pasar sin ciertas circunstancias que van pasando durante los siglos, y no puede haber, como habíamos acordado que nos iba a hablar supuestamente de una palabra rapto, que aquí ya se tocó muchas veces hace ratito, pues el rapto pretribulacional es completamente una doctrina nueva que nos enseña dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Vamos a comenzar con cada una de las cosas para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que se saca fuera de contexto de lo que es la bendita palabra de Dios, para que no caigamos en ese error. Se ha estado hablando desde bastante tiempo que hay una posibilidad de una acción divina sobre la humanidad, específicamente sobre la iglesia, que acontecería al final de los tiempos como un preámbulo al mismo. Este acontecimiento se conoce como el rapto, sujeto a la gran tribulación. El término que se utiliza es en demasia la iglesia protestante. Bueno, pues yo estoy tocando ahorita muchos hermanos protestantes porque es lo que ellos ocupan, porque nosotros los católicos no utilizamos eso. Tienen un término que es una tribulación, y ellos
bueno, como para nosotros los católicos que no queremos dejar que pasen ciertos momentos dentro de la historia sin que se den cuenta, es enseñar al cristiano que siempre va a haber tribulación dentro de todas las etapas del cristianismo, que siempre va a haber un momento de que vamos a estar pasando por pruebas muy grandes y que sí vamos a pasar dolor. Y eso es lo que desgraciadamente en muchas iglesias nuevas o en las nuevas ideas que se están dando, quieren sacar el dolor de lo que es parte de la esencia del cristianismo. Eso no es cierto, eso no es verdad, hermanos. Todo el católico que me está escuchando en este momento, primero se tiene que dar cuenta que dice el Señor Jesús: el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Tiene que seguir a una iglesia que está dando una enseñanza plena, tiene que enseñar la verdad. Si hay una tribulación, y va a haber ¿cómo se llama? Y va a haber un rapto que es inequívoco. Por eso lo vamos a constatar con las escrituras. Vamos a comenzar con las escrituras y quiero comenzar con algunos textos para que nos demos cuenta qué es lo que enseña ¿cómo se llama? Lo que enseña la misma Iglesia Católica, para que nosotros nos demos cuenta de que no hay un rapto. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Otra vez, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará al cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense esta primera cita que nos enseñan el mismo catolicismo, el mismo cristianismo verdadero, cómo se dan cuenta que el mismo personaje que se llama Saulo de Tarso, que persiguió la iglesia, que comenzó a hacer una conversión, y esa conversión lleva a enseñar todo lo que es la doctrina verdadera dentro de la iglesia, el mismo que dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, el mismo que dijo que hay un solo pastor y una sola fe, ese mismo personaje te viene y te da un texto tan contundente para decir que no va a pasar un rapto, como desgraciadamente ahorita hay muchos hermanos enfermos de su cabeza sacando ideas que no tienen sentido. Yo la verdad me da un poquito de desconcierto, hermanos católicos, a todos los que les estoy predicando en este momento, que se dejen engañar por cosas que no tienen sentido. La Santa Iglesia Católica te enseña que siempre va a haber ese momento en que nosotros no vamos a pasar por ese rapto, porque sería nosotros librarnos de todo lo que el Señor ha dejado estipulado en su bendita palabra de Dios. Este texto que yo acabo de dar en este momento muestra literalmente que no se puede estar jugando diciendo tonterías de esa magnitud, hermanos católicos. Otra vez, 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos. O sea, nadie se puede adelantar. Hermano católico, tú que me estás oyendo en este momento, no te dejes confundir, por favor, para que no digan que nosotros estamos diciendo mentiras y nos ¿cómo se llama? Siendo algo muy malo. Algo que también, hermano católico, te quiero enseñar hoy en esta tarde, es que el Señor Jesús, en un esquema del rapto, o en el esquema que nosotros tenemos de lo que es un arrebatamiento, el Señor Jesús tiene solamente dos venidas que enseña la Biblia, desde el comienzo hasta el final. Todos los que profetizaban, todos los que dijeron, todos los que llegaron, todos los que estuvieron, dijeron exclusivamente que es una primera venida y hay una segunda venida. No hay una tercera venida, hermanos.
No hay ningún solo texto en la Biblia que diga que hay una tercera venida del Señor Jesús para querer justificar algo tan aberrante ante los ojos de Dios. No se puede, o sea, sería ilógico. El decir que el Señor tiene que venir, ya vino una vez, decir que viene una segunda vez por capricho de ciertos personajes y agarrar y decir que ya viene una tercera vez por todos los que se murieron ya después, o sea, es completamente ilógico a la doctrina que se está enseñando durante ya 1800 siglos o 1900 siglos o 2000 siglos del cristianismo. No se puede, hermanos. Por eso es que nosotros no tenemos que creer lo que dicen falsos pastores, falsos maestros, falsos personajes dentro del mundo entero que ahorita están llevando a hacer algo diferente. O sea, imagínense, ¿no? Si el mismo Pablo hubiera enseñado eso del rapto en su momento, Pablo hubiera agarrado y hubiera dicho, pues yo me voy, pero él tuvo que sufrir, igual que todos los que estamos aquí vamos a sufrir, hermanos. Por eso yo le estoy predicando a mis hermanos católicos, para que no vengan y digan que a Chuchita la bolsearon y que nada más es un juego esto, ¿no, hermanos? Ese rapto no tiene, bueno, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús, como lo enseñó ahorita Pablo en esa primera cita que yo les di, para que no hubiera ninguna duda en sus cabecitas. Si nosotros seguimos ese momento, hermanos católicos, que es para nosotros enseñar que hay un rapto para evitar una tribulación, puede ser una falsa evasión de sufrimiento, como yo se los acabo de decir. Los que creen en eso, que será antes de la gran tribulación del anticristo, piensan que solo los malos van a sufrir ese tiempo de persecución. Si esto fuese cierto, entonces el anticristo no tendría a quien perseguir, porque ya todos los fieles estarían con Cristo fuera del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos católicos, cómo llegando a razonar tu cabecita, te das cuenta que no puede pasar eso? Entonces, ¿cuál es la persecución que va a tener, va a ser el anticristo? No se puede, hermanos. Hay un anticristo, va a haber persecución, esa persecución es vigente, esa persecución va a ser durante mucho tiempo, pero nosotros no podemos quitar que el Señor va a venir y va a tener segunda venida, y todos vamos a sufrir. O sea, al que no le guste sufrir, pues entonces que agarre una piedrita y que se esconde en un cuartito con sus latitas de comida, pero aquí todos vamos a pasar por algo, hermanos. Desgraciadamente, qué falsedad en las personas que enseñan cosas que no están dentro de la doctrina de la Santa Iglesia Cristiana Católica. Por eso yo estoy enseñándoles lo que enseña la Iglesia Católica, para que no hagan problemas. Vamos a ver qué es lo que dice. Olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho en que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la Iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimiento y persecución, pero habrá una persecución final que será extraordinaria. Antes del final, dice, los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer en la prueba. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en las pruebas que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga, no tendrán ventaja sobre los que hayan muerto en la fe. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17, y esto lo podemos, ya se los acabo de explicar hace un rato, para que se den cuenta. Ahorita ya voy a comenzar a tocar lo que dice, todo lo que enseña más profundo la Iglesia Católica con el Catecismo de la Iglesia Católica, porque yo literalmente decir que vine a debatir se me haría absurdo. Yo vengo a adoctrinar, hermanos, a todos los que me están viendo, a todos los que les estoy enseñando, algo que ya durante muchos siglos he enseñado dentro de la Iglesia. Siempre va a haber un sufrimiento, siempre va a haber un dolor dentro de la Iglesia. Nadie se va a poder ir sin sufrir cosas o casos fuertes.
y desgraciadamente yo, si me pongo en un plan ventajoso, si me pongo en un plan de miedo, en un plan absurdo de decir, hermanos católicos, que yo diga que hay un rapto para no sentir un dolor o un sufrimiento, o no va a haber persecución por el anticristo, entonces yo no sería un cristiano, hermanos. Yo soy un cristiano verdadero y yo sé lo que el Señor Jesús ha enseñado durante todo su tiempo. ¿Cuánto me falta, Juan? Dale. Ahorita he estado predicándole a mis hermanos católicos bien tranquilo para que no haya ningún problema, y pues yo lo único que les quiero pedir a todos mis hermanos católicos, que no se dejen engañar, hermanos. Yo honestamente, al enseñarles un poquito de lo que es ese arrebatamiento, no tiene sustento que pese, porque las mismas palabras de Pablo comienzan a decir lo que dice. Si nos damos cuenta que aquí era un problema que tenía que ser un arrebatamiento y se salió del contexto desde que yo lo oí diciendo que estaba diciendo mi oponente la palabra rapto, que él no quería tocar desde un principio y ya la acomodó cuando él quiso, yo por eso comencé a hablar con esa palabra. Entonces, si nos damos cuenta, voy a hablar con la Reina Valera contemporánea. Disculpa, Juan, disculpa, es exposición, no refutación. Disculpa, Juan. Exposición, no refutación, Sí. no caigamos en el error. Adelante. No, yo estoy exponiendo, ¿no? Ok, perdón Ya por te eso quedaban. de la palabra, perdón por eso de la palabra. Hermanos católicos, en la Reina Valera contemporánea, San Mateo 25, 31, 32, cuando vean al Hijo del Hombre que venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Tiempo cumplido. Bueno, déjame terminar nada más lo que termina este texto, ¿no? Entonces él apartará a unos de los otros como aparta al pastor de las ovejas de los cabritos. Jesús no vuelve con una iglesia, sino con sus ángeles por la iglesia. Adelante. Sí, ok. Bueno, gracias por tu exposición. Sí, ya se cumplieron los 15 minutos. Vamos a entrar me dijeron ustedes, 10 minutos, ¿verdad? De refutación. ¿15 minutos o 10? ¿Ahora el micrófono? Ahí está Ubaldo disponiendo los tiempos. Dale 15 y 10. Vamos 15 y luego 10. Ahora Okay, 10, entonces me tocan a mí, ya. A ti te tocan 15, después a mí 15, después a él le tocan 10 y después a mí me tocan 10. Gracias. No, déjame aclararle aquí al hermano, es que puse una configuración de un robot y quién sabe qué tomó como spam un comentario de Barragán y se lo eliminó automáticamente, pero no sé por qué lo tomaría como spam. Nada más para aclarar al hermano Barragán que no fui yo, fue el robot que tengo programado un robot ahí y el robotcito hizo solo su trabajo ahí, pero no sé, tengo que checar eso. Bueno, entonces continuamos con este interesante debate de escatología. Para los que se van uniendo ahí que no saben de qué se trata, pues es escatológico. Y pues cuando está listo el hermano Pedro, le ponemos sus 15 minutos de... Ahora sí refutación. Sí, adelante. Estoy listo. Son 10 minutos. ¿Me puedes avisar cuando me queden 3 minutos, por favor? Sí, son 15. Pedro, son 15, perdón, son 15 para ti, después 15 para mí, 10 para ti y 10 para mí. Así es el acuerdo. Son 15. Es que yo hice mi exposición, o vamos a hacer 2 tiempos más. No, yo hice mi exposición de aquí. No, pero es que tenemos una refutación de 15, Pedro, y una refutación de 10. Ok. Gracias. Qué bueno, sí. Le reinicié el tiempo otra vez. Sí. Hay algo importante que destacar aquí. La segunda venida, que la quieren ridiculizar muchos, la segunda venida y el arrebatamiento. ¿Por qué el arrebatamiento? Porque la iglesia, en el evento del arrebatamiento, como enseña Pablo, los textos que ya di en mi argumentación anterior, dicen que la iglesia será arrebatada a las nubes. Nada más. Dice que la iglesia será arrebatada a las nubes. Quiero que esto quede claro. En la segunda venida, lo que me describe la Biblia
los ángeles, Cristo se posa, llega a la tierra. En el primer evento no llega a la tierra, la iglesia es arrebatada. En el segundo evento sí llega a la tierra, que la iglesia está siendo arrebatada, es arrebatada de la tierra a las nubes antes de un periodo de aflicción. ¿Qué es lo que me está enseñando la escritura? Me está enseñando después, y este se parte en dos, y a partir de ahí comienza, ¿cierto?, como el reino milenial. Entonces estamos hablando de un evento A ver, hermano Pedro Ríos, me que detuve el tiempo porque es se le distinto corta el audio. de Hermano, ya, no, es que la señal a esta hora es mala. Bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, sí. parece ser que hay que dejar una cámara prendida porque cuando Ubaldo Sí. apagó la cámara se Me empezó a trabar más. Ah, ya. Voy a dejar Ok, Ya, mi ok. entonces yo dejo la mía prendida si quieren. Yo la Bueno, ahí apagué, vamos. Sí. yo la apagué, Juanito, pensando de que por eso se oía así como robotizada la voz de Pedro, No, pero parece ser tranquilo. parece ser que cuando está una cámara prendida se escucha más fluido la voz. Aquí le paré el tiempo, mire. Gracias. No, tranquilo. Entonces yo la dejo prendida para que no haya problemas, Juanito, si quieres. No te Sale, preocupes, para que... reinicia, hermano, su posición. Ya, ok. Espérese, déjeme. Tengo hasta poca carga. Siempre me aseguro de la carga del teléfono. Y ahora tengo poca carga. Espérese un poquito, espere un poquito. Urgente. Ya, ok. Ahora sí. Yo dije que hay dos eventos claramente definidos con respecto al rapto o arrebatamiento de la iglesia que está descrita en Tesalonicenses, donde me está mostrando, ¿no es cierto?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que habremos quedado, seremos transformados y arrebatados a las nubes o al cielo con el Señor. Cristo, en este evento no aparece Cristo llegando a la tierra. En la segunda venida de Jesús, Cristo llega a la tierra y se posa en un monte que se parte en dos. Y ahí da comienzo, ¿no es cierto?, a algo que llamamos el reino milenial, donde Dios mismo asume, o Cristo asume el gobierno en la tierra de ese reino milenial. Eso está claramente definido en la Escritura. Lo que mi exponente está haciendo, aquí se puso a hablar de la Iglesia Católica, ese no es el tema. Esto indica que él no ha estudiado el tema y lo que le enseñaron sus hermanos está falso. Habló de una sola iglesia, tampoco estamos discutiendo este tema. Habló de una sola fe. El debate no es acerca de esto, debemos ser puntuales. Yo no hablé de una tercera venida, eso es una falacia que él hace. Entonces, al que no le guste dice saber, aprender, y él dice que se va, si es así, ¿no es cierto?, que él va a pasar por la gran tribulación, va a agarrar una piedra, una lata de comida y se va a meter en una cueva. Me parece que está viendo demasiadas películas de ciencia ficción y al igual que los norteamericanos están hablando y haciendo refugios antiatómicos para una hipotética tercera guerra mundial. Este no es el tema. Debemos centrarnos. ¿Cuáles son las bases para la segunda venida de Jesús? El rapto de la iglesia no tiene requisitos y puede llegar en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo tiene un requisito enorme. Sin embargo, antes que podamos entender la base de su regreso, debemos entender el rechazo. Mucho antes del nacimiento de Jesús, los antiguos rabinos separaron los milagros en dos categorías, y esos milagros que cualquiera podía hacer si estuviera facultado por el Espíritu Santo, y en segundo lugar, milagros que solo Jesús podía realizar.
Y estos milagros mesiánicos fueron tomados de Isaías 35, versos 5 al 6. Entonces, el propósito de estos milagros mesiánicos era de servir de señal a la nación de Israel para obligarlos a tomar una decisión sobre ellos. Desafortunadamente, debido a su creencia en la ley oral, el liderazgo judío llevó a la nación a rechazar a Jesús sobre la base de la posesión demoníaca. Entonces, por lo tanto, así como los líderes judíos llegaron una vez a la nación a rechazar a Jesús como el Mesías, algún día deben llevar a la nación a aceptar a Jesús como el Mesías. Y esto explica la guerra del diablo contra los judíos a lo largo de la historia general. Y durante la gran tribulación en particular, el adversario sabe que cuando Cristo regrese, su libertad va a terminar. Satanás también sabe que Jesús no va a regresar hasta que los líderes judíos le pidan que regrese. Entonces, si Satanás puede tener éxito en destruir a los judíos de una vez por todas antes que lleguen al arrepentimiento nacional, entonces Jesús mismo volverá y el reinado libre de Satanás estará eternamente seguro. Es por eso que una vez que Satanás esté confinado a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12, durante la segunda mitad de la gran tribulación, sabe que su tiempo es corto y va a gastar todas sus energías satánicas para tratar de destruir a los judíos de una vez por todas. El antisemitismo en cualquier forma, ya sea activa o pasiva, racial, nacional, económica, política, religiosa, teológica, es parte de la estrategia satánica para evitar la segunda venida. Cuando yo estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de un periodo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Entonces la base doble para la segunda venida de Jesús el Mesías es: primero, Israel debe confesar su pecado nacional, Isaías 53, verso 1 al 9, y en segundo lugar, debe rogar para que Él regrese. Entonces hay 7 pasajes que revelan la base de la segunda venida a través de la aceptación de la tercera señal de Jonás a la nación, la resurrección de los 2 testigos, ¿no es cierto? Los judíos de Jerusalén se van a convertir en creyentes y ellos, junto con la predicación de los 144,000 judíos que aparece en Apocalipsis, que van a evangelizar a los líderes de Israel con el evangelio, estos líderes guiarán a la nación a la confesión de su pecado nacional, del rechazo del Mesías, y luego van a abogar por su regreso. Pero primero, ¿no es cierto?, las 7 bases. Primero deben confesar su pecado nacional y el pecado nacional de sus padres. Levítico 26 del 40 al 42. Moisés predijo que los judíos serían esparcidos por todo el mundo debido a su rechazo al Mesías, pero aquí en Levítico, Adonai dice que él tiene toda la intención de darle a Israel las bendiciones del pacto abrámico durante el reino mesiánico, si tan solo confesaran su pecado nacional y el pecado de sus padres cuando rechazaron a Jesús como el ungido. En segundo lugar, en Jeremías capítulo 3, verso 11 al 18, el profeta describe las bendiciones que Dios tiene reservadas para Israel durante el reino mesiánico. Será un tiempo de tremenda bendición y restauración para el pueblo judío cuando Cristo establezca su reino. Entonces, pero todas las bendiciones mencionadas serán condicionales. Solo reconoce tu culpa, que te has rebelado contra Yahvé tu Elohim, has esparcido tus favores a dioses ajenos debajo de todo árbol frondoso y no me has obedecido, declara Yahvé. En tercer lugar, para la segunda venida de Jesús, que ya lo dije, no es el arrebatamiento, el rapto como lo llaman, el profeta de Dios, Oseas, declara: entonces volveré a mi lugar hasta que reconozcan su ofensa y admitan su culpa y buscarán mi rostro en su miseria, me buscarán solícitamente. Oseas capítulo 5, verso 15. Jesús volvió al cielo después de su ascensión. Debido a esta ofensa específica, la palabra es singular, cometida contra él, él regresó del cielo desde el monte de los olivos. Hechos 1:9, regresó al cielo desde el monte de los olivos. Y recuerden la promesa de que así como le habéis visto venir, él vendrá. Entonces, Oseas nos dice que Jesús no volverá hasta que la ofensa que le causó se reconoce al salir, ¿no es cierto?,
Israel de ese pecado. Oseas es el único profeta que nos dice cuánto durará esa confesión nacional. Dentro de 2 días nos resucitará. Al tercer día nos restaurará. Oseas 6, verso 1 al 13. Entonces Oseas profetiza que Israel confesará su pecado y suplicará que el Mesías regrese por 2 días y luego al tercer día todo Israel será salvo. Romanos 11, verso 26. Entonces, en cuarto lugar, los capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías son una revelación profética, una unidad de pensamiento que desarrolla un tema. El capítulo 13 de Zacarías habla de la limpieza nacional de Israel de su pecado. Capítulo 14 describe la segunda venida y establecimiento del reino mesiánico, pero la purificación de Israel y la segunda venida estarán todavía condicionadas a un versículo, porque dice, y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Ellos mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él, como quien se lamenta por un hijo único y se afligirá amargamente por él, como quien se aflige por el Dios primogénito. Zacarías 12:10. Entonces es importante entender que los judíos dirán, me mirarán, me mirarán, no me mirarán. Estas son 2 palabras hebreas separadas. La palabra hebrea halai significa mirar o ver. Sin embargo, la palabra hebrea halai, también elai, significa mirar con fe. Los judíos no solo van a ver a Cristo como el resto del mundo incrédulo, sino que lo buscarán. La fe antes de que Israel pueda recibir limpieza de su pecado nacional y antes de que Cristo regrese para establecer su reino, Israel primero debe mirar a aquel a quien han traspasado y en la fe rogar que regrese. Israel debe hacer esto. Una vez que hagan esto y solo entonces recibirán su limpieza y comenzarán a disfrutar de las bendiciones del reino. Quinto, en Isaías 59, capítulo 1 al 15, al final de la tribulación, cuando el anticristo y los ejércitos del mundo aprieten la soga alrededor del cuello de los judíos en Jerusalén y Bosra, entonces las escamas espirituales caerán de sus ojos y la tercera parte de los judíos aún vivos confesarán su pecado nacional en términos generales. Uno de los 3 propósitos de la gran tribulación es romper la terquedad de la nación judía. Daniel 11, verso 12, Ezequiel 20, 34 al 38. Y es a través del crisol de la gran tribulación que Israel va a ser llevado al arrepentimiento. Sexto, en Isaías 53, verso 1 al 9, vemos la muerte del siervo en la cruz y como resultado la confesión nacional de Israel al final de la gran tribulación. Estos versículos contienen la oración de Israel en términos más específicos al final de la gran tribulación, que traerá la segunda venida de Cristo. Las palabras reales de esta oración se encuentran en 4 pasajes claves de la Escritura. Primero en el Salmo 79, verso 1 al 13, segundo en el Salmo 80, verso 1 al 19, y tercero aquí en Isaías 53, 1, 9, y por último en Isaías 63, verso 7 al 64, verso 12. Todos los tiempos son perfectos, proféticos o eventos futuros que se consideran de acuerdo a estos pasajes como ya ocurridos. Por último, Mateo registra la condenación de Jesús a los escribas y fariseos, el liderazgo judío de ese día por liderar a la nación en el rechazo del Mesías cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de la sala y no quisiste? Mirad vuestra casa, os ha quedado desolada, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Perfecto. Hablando directamente a los líderes judíos y repite su deseo de reunir ellos si tan solo lo aceptaran, pero debido a que lo habían rechazado en lugar de ser reunidos, serían esparcidos. Su casa, el templo judío, quedará desolada y será destruida. Repito,
en el arrebatamiento, el evento, lo que se refleja ahí es el rapto de la iglesia hacia el cielo, hacia las nubes. Aquí no hay un evento que indique que Jesús llega a la tierra. Solamente en el capítulo 19, al final de los tiempos, es cuando Jesús se emboza en el monte de Sión. Por lo tanto, aquí no hay tercera venida, como escribió alguien sin respeto en el chat. Aquí hay dos eventos que son únicos. Un evento primario, que es el arrebatamiento de la iglesia, y otro evento, que es Tiempo. la segunda venida de Jesús. Adelante. Sale, gracias por tu exposición. Concluimos la primera parte de la refutación, entonces vamos a la parte de Ubaldo para su refutación y saludamos a la audiencia. Aimé García, Sebastián Córdoba, la hermana Blanca Fernández, Atena. El robot ese está medio loco, no sé qué está haciendo ahí, está silenciando gente de repente. Después checo eso, pero no lo tomen a mal. Es una programación ahí del robot que yo no sé la verdad qué es lo que está tomando como spam, algo así, y bloquea los comentarios de algunas personas. Pero bueno, después revisamos eso. Entonces, vamos a darle paso a Waldo para que dé su refutación en 15 minutos también. ¿Listo, Waldo? Bien, listo. Sale, en cuanto empieces te pongo el tiempo. Dale, adelante. Voy a hablar con pura Biblia porque, bueno, lo primero que voy a objetar de aquí del hermano, lo que estaba diciendo, que yo hablé de una iglesia, hablé de un bautismo, hablé de una sola fe, hablé de ese momento, porque yo lo mismo lo dije desde el principio. Yo estoy hablando de sucesos que le pasan a la iglesia, pero quiero reafirmar y quiero enseñar cuál es esa iglesia primero, porque esa iglesia tiene la verdad plena y contundente para que no se caigan en errores, para que no se lleguen a malas interpretaciones, para que no se digan mentiras. Por eso yo lo hice, y como aquí yo lo hice de buena manera, pero pues yo creo que él me atacó primero por esa parte. Ahora yo le voy a decir al hermano, como su iglesia de él tiene apenas como 100 años de que se construyó, pues por eso no tiene argumentos que pesen, pero bueno, yo hablo de esa manera para que nos demos cuenta que el cuerpo místico de Cristo tiene que pasar por esa tribulación, ese cuerpo de Cristo, místico de Cristo, que es la iglesia, tiene que pasar por ciertos sucesos, pero yo quería decir de esa unidad primero de la iglesia, para que no nos saliéramos fuera del entorno, por eso yo lo hice, pero pues vamos a comenzar cosa por cosa, para que no me vengan a decir. Y voy a comenzar primero con pura Biblia, para que luego no me vengan a decir que no les damos Biblia, ¿ok? Vamos a revisar el primer texto bíblico, y el primer texto bíblico que vamos a dar es la parábola del trigo y de la cizaña, porque aquí mi oponente me tiene que demostrar, y lo tiene que demostrar muy claramente, que el Señor Jesús va a venir una tercera vez, como él lo ha estado diciendo, en un rapto secreto, siendo que el Señor Jesús viene a enseñar todo lo contrario con todas las citas bíblicas que yo voy a enseñar. Por eso nosotros, todos los que sí somos católicos, creemos, o somos cristianos, creemos que nada más tiene dos venidas el Señor Jesús. La primera venida que ya tuvo, y la segunda venida, que es cuando viene, ya cuando es el tiempo de que pase esa tribulación. No es antes, pero aquí el Señor siempre quiere cobijar, el Señor Pedro quiere cobijar todos sus textitos ahí para decir que es antes, para que no pasen por tribulación. Entonces, en ese caso, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni los padres de la iglesia, ni tantos personajes históricos, y puedo hablar también, personajes históricos reformados, nunca pasaron por ese rapto secreto, o sea, no pasaron. Pero pues vamos a ver qué es lo que dice San Mateo en 13:24, del 30 al 36 y el 43. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo:
esto lo echó un enemigo, lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Y él le respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Luego de despedir a la gente, Jesús entró a su casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema al fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo a los que hacen lo malo y los echará al horno de fuego. Allí habrá el llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol, y que el que tenga oídos, que oiga. Aquí nos acabamos de dar cuenta, hermanos, cada uno de nosotros, que en este momento de cuando el Señor les viene y les explica, es lo que yo le estoy diciendo ahorita a Pedro Ríos. Pedro Ríos, yo te explico la palabra de Dios. Te la explico para que te des cuenta que yo sí venía preparado con el tema, porque tú dijiste que yo no tenía preparado mi tema. Pero tú te estás dando cuenta cómo en este momento tú estás haciendo y diciendo cosas que no tienen sentido. Pero ahora yo sí te explico. El mundo lo estamos viendo todos en este tiempo. El enemigo ya sabemos que es el diablo. Y aquí la cosecha va a ser en el fin del mundo. No va a ser un rapto antes para llevarme a mis hijos y después vengo y hago la cosecha y quemo y voy y aviento a todos los personajes malos a ese fuego que va a estar ardiendo. Nunca, hermano. Esa es una buena prédica que tú te tienes que aprender, Pedro, para que ya no digas esas cositas, hermano, porque eso no está bien, ¿eh? Luego, por eso dicen muchos que siempre sacan doctrinas nuevas y esas doctrinas son de demonios. O sea, hay que tener palabras y hay que saber entender lo que dice la Escritura. Yo no sé si así o más claro lo quiere Pedro. Comencé primero con ¿cómo se llama? La lectura de la parábola del trigo y la cizaña. Ahora voy a leer de la Reina Valera Contemporánea 2 en Tesalonicenses 1, del 3 al 11. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda un amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Aquí primero nos vamos a dar cuenta que tiene que haber persecuciones y sufrimientos. No se va a acabar eso. El mentiroso que está diciendo que va a venir, que va a haber un rapto y que se los van a llevar y que aleluya, gloria a Dios, eso no se vale, hermanos. Esas son mentiras. Por eso esto es la evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren delante de Dios. Es justo también que hagan sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no reconocieron a Dios, ni lo obedecieron, ni lo obedecen, ni siguen, ni van a obedecer el evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder el día que el Señor venga.
para ser glorificado en sus santos, y admiro porque todos los que creyeron y ustedes que han creído en nuestro testimonio, por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Si ustedes se dan cuenta, este texto que yo acabo de leer ahorita, y es de la Reina Valera Contemporánea 2, es la segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 11, es un paralelo de lo que nosotros estamos oyendo en el primer texto que les di, que es el ¿cómo se llama? La parábola del trigo y la cizaña. Hermanos míos, no se dejen influenciar por personas que solamente quieren lavarle su cabeza, no se vale. En San Mateo 24 y Tesalonicenses 4 hablan solamente, San Mateo 24 y Primera de Tesalonicenses 4 hablan de la venida. No hay un rapto diferente. Aquí el que tiene una carga de la prueba contundente es el hermano con el que yo estoy debatiendo, porque él tiene que demostrar que si hay una tercera venida de Jesús para que venga y se lleve a esos hermanos que él dice que se va a llevar así como con él, pues está equivocado, porque no está hablando eso las Escrituras. Yo por eso les estoy dando los textos para que ustedes se den cuenta y vean que no se pueden decir mentiras. Reina Valera Contemporánea, vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente la manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra. Eso lo está haciendo mi oponente en este momento. Por eso, hermanos, yo les digo a todos mis hermanos que no se dejen asustar de nadie, ni siquiera de un espíritu, ni de una palabra o de una carta que pretenda aparecer como nuestra, porque lo que dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar. Por eso, porque ese día no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de la perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo, se enfrenta a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Nosotros nos acabamos de dar cuenta que yo con los textos que les acabo de enseñar, nunca va a haber un rapto. Esa es una doctrina de demonios que vienen a enseñar en estos tiempos para que la gente esté más preocupada por decir, es que el Señor, aleluya, gloria a Dios, va a venir por mí y lo que sea. No, aquí no, hermanos. Entonces, si hay un rapto, entonces ¿para qué se habla en la palabra de un anticristo? De un hijo de la perdición. ¿Por qué se habla de un personaje que va a estar haciéndole daño a esa iglesia? Hermanos, por favor, miren, vamos a ver un poquito de lo que dice también, lo que es ¿cómo se llama? En 2 de Timoteo 2:2 y Pedro 1 y 2 de Juan, que tampoco aparece lo que el Señor está diciendo, porque él dice que el Señor aquí, Pedro Ríos, está hablando y sacando todos los textos fuera de contextos para que todos se den cuenta que haya una confusión en su cabeza, pero no, yo estoy agarrando literalmente textos que son paralelos para que no haya ningún problema. Por eso les cité hace ratito el de Mateo 25, 31, 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos a los otros como aparta al pastor de las ovejas de los cabritos. Jesús no vuelve con la iglesia, sino con sus ángeles por la iglesia. Y acá es diferente. El mismo Pedro Ríos hace ratito está tratando de hacer algo que es una mentira y diciendo todo lo contrario de lo que enseña la misma palabra de Dios. Según él es solo escritura, y vean lo que está diciendo y las mentiras que él hace. Eso no está bien. Si nosotros nos vamos a ¿cómo se llama? A Tesalonicenses
Primera Tesalonicenses 4, desde el 13, habla de una venida, pero esa venida que el señor Pedro Ríos quiere darles a entender a ustedes es un rapto, pero no es cierto. La venida y ese rapto es el mismo. Así están unidos. No es lo que enseñan ellos para querer desvirtuar toda la bendita palabra de Dios. Vamos a hacerlo más sutilmente porque aquí el Señor creo que se metió en un problema bien grande. Todos los textos que se hablan del rapto, siempre se habla de una venida en su contexto. O sea, es la venida del Señor Jesús, pero no hay una tercera venida, y lo que aquí hace creer el señor Pedro Ríos, que hay una tercera venida, y si no, que venga y que lo muestre, y que no diga mentiras, porque si él viene y les dice que hay una tercera venida, o que el Señor viene por un rapto, se ve y después regresa por los que se quedaron aquí sufriendo, o lo que sea, o los muertos, entonces es una doctrina de demonios lo que está haciendo él, y no es bíblico. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 2:14, de ambos pueblos hizo uno, en Gálatas 3:28-29, ya no hay judío ni griego, Israel no es superior a la iglesia. Todo lo que habló hace ratito Pedro estaba hablando de lo que era Israel, los judíos, y aquí yo le vengo a enseñar que él se metió en el problema más grande de su vida. Quiero que todos pongan la lupa y le hagan zoom. Tiempo. ¡Ah! No puede ser, gracias. Sí. Juanito, 15, para la siguiente, por favor, para mi siguiente tiempo, Juanito, por favor, si me puedes avisar 2 minutos, pero que me digas, Ubaldo, te faltan 2, por favor. Ok, voy a prender la cámara y luego te voy a hacer así, seña de 2 minutos. Ok, gracias por tu refutación. Entonces damos parte al último bloque que viene siendo la contrarrefutación, pero esta vez van a ser de 10 minutos por cada participante. El hermano Pedro me indica cuando esté listo. Es contrarrefutación. Ya estoy listo. Ok. Sí. Ese término de poner la lupa y hacerle zoom me recuerda mucho al cura Luis Toro. Y estos seguidores de la torología del cura Luis Toro hablan en el aspecto de la ignorancia y están sordos. Uno puede gritar mucho, llorar mucho, decir todo, pero uno tiene que hablar verdad. No te podemos ser llorones en los chats y venir acá a decir, no, es que miente. Nunca no ha refutado ninguno de los textos. Yo vengo y lo voy a repetir, no he hablado de una tercera venida, pero él necesita mentir para poder refutarme porque no se ha referido a ninguno de los textos que yo he dado en el contexto. La parábola del trigo y la cizaña aquí no tiene nada que ver. Yo no hablo de 3 venidas, esta parábola tampoco. El argumento está fuera de contexto, dice, la ignorancia es atrevida y hace que nosotros hablemos con mentiras para poder afirmar lo que creemos. Le voy a mostrar una leve diferencia, una lista, donde hay una diferencia entre rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, que se la expliqué claramente, pero él no va a entender, solo va a llorar con respecto a esto. Primero, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús permanecerá en el aire o en las nubes. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, Jesús vendrá a la tierra y estará en el monte de los olivos, Zacarías 14, verso 4 al 9 y Mateo 25, verso 31 al 32. Sería conveniente que mi oponente leyera la Biblia y entendiera claramente estos conceptos. En el rapto, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17, lo dice claramente. En la segunda venida, la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. Apocalipsis 19, 14. El rapto ocurrirá antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Apocalipsis 3, 10. La segunda venida va a ocurrir al final de la terrible gran tribulación. Apocalipsis 6, verso 9.
En el rapto, Satanás estará muy activo en la tierra. Apocalipsis 12, versos 12 y 13, verso 2. En la segunda venida, Satanás será atado y encadenado y echado en el pozo sin fondo. Apocalipsis 20, verso 1 al 3. En el rapto, la paz será quitada de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 4. En la segunda venida, la paz será restaurada en la tierra. Isaías 9, 6. En el rapto, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 7 al 8, Apocalipsis 6, 1 y 2. En la segunda venida, el anticristo será decomisado, echado en el lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Va a ser apresado. El periodo del rapto vendrá como ladrón en la noche. Solo los suyos, ¿no es cierto?, no le verán. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4. En la segunda venida, todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7, Lucas 21, 27. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, va a ser antes de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 10. La segunda venida será después de la boda del Cordero. Apocalipsis 19, del 11 al 15. En el arrebatamiento, Jesús vendrá a recibir a su iglesia. Juan 14, verso 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. En la segunda venida, Jesús vendrá con su iglesia. Primera de Tesalonicenses 3, 13, Apocalipsis 19, 14. El arrebatamiento tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. En la segunda venida, Jesús permanecerá para reinar en la tierra. Isaías capítulo 9, verso 6, Jeremías 23, verso 5 al 6, Zacarías 14, verso 9, Oseas 3, verso 4 al 5, Mateo 6, verso 19 al 13. En el arrebatamiento, los enemigos de Israel tratarán de destruirlo. Daniel 12:1, Mateo 24:16, Apocalipsis 12. En la segunda venida, Jesús destruirá a los enemigos de Israel. En el arrebatamiento, Cristo viene a salvar a su iglesia de la ira que será derramada sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17 y 5, verso 9. En la segunda venida, Jesús viene a establecer su juicio sobre los pecadores. Mateo 24, verso 40 al 41. El mundo es engañado por Satanás, segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, 2, verso 3 al 12. Satanás es atado en la segunda venida. Jesús viene a establecer su juicio sobre los pecadores. Mateo 24. El mundo es engañado por Satanás en la primera vez, en el arrebatamiento. Satanás es atado para que no pueda engañar. Apocalipsis 20. El rapto es inminente, podía suceder en cualquier momento. La gran tribulación no puede ocurrir hasta que terminen los 7 años. Entonces, es evidente que el arrebatamiento, de acuerdo a todas estas razones, que él tendría que refutármelas y no hablar con el desconocimiento de lo que está hablando, y tendría que refutar también a sus maestros con estos textos que le enseñaron mal, especialmente a Atena, que la vi hablando de 3 venidas, y otros personajes en el chat. Entonces, el rapto y la resurrección, ¿no es cierto?, ¿cuándo van a ocurrir? La segunda venida o el regreso del Señor con sus santos ocurre después de los 7 años de la gran tribulación, durante la última batalla de la tercera guerra la guerra que se llama Armagedón. Entonces hay 15 diferencias entre estos dos sucesos, y esta lista no pretende ser exclusiva, ya se las di. Entonces, ¿cómo ellos pueden hablar de esto? ¿Cómo ellos pueden hablar de esto? A ver, veamos algunas cositas. Jesús viene por su iglesia o su novia antes de la gran tribulación. Lucas 21:36, Juan 14, verso 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 1:10, 4:14, 17:5-9, Apocalipsis 3:10. La segunda venida, Jesús regresa con su iglesia desde el cielo después de la gran tribulación. Segunda
razón seremos arrebatados con él en el aire, en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Los pies de Jesús en segunda venida tocan la tierra. Entonces, cuando nosotros hablemos, ¿cuánto tiempo me queda? Cuando nosotros hablamos de 3 estos minutos. acontecimientos, y yo le di suficientes razones bíblicas, una diferencia real acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Entonces, en la segunda venida del juez y la palabra encarnada de Dios, Jesucristo, es regresando en justicia para gobernar las naciones. Juan vio el cielo abierto y delante de él estaba un jinete sobre un caballo blanco. 19, verso 11, Apocalipsis. La primera vez Jesús vino a Israel, ¿no es cierto? O vino a Jerusalén montado en un burro, Mateo 21:5. La próxima vez lo hará en un caballo blanco. Jesús estará montado, ¿no es cierto?, sobre un caballo blanco, y dice que en su muslo hay un letrero, unas letras que dicen Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su boca sale una espada aguda de doble filo, porque como un relámpago que viene del este es visible incluso en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que haya un cadáver, allí se juntarán los buitres. La señal del Hijo del Hombre va a aparecer en el cielo, y todas las naciones de la tierra harán duelo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Juan nos dice que este caballo se llama Fiel y Verdadero. Así que le recuerdo a mi oponente que yo jamás he hablado de tercera venida. De esa tercera venida están hablando sus amigos, a los que él les pidió ayuda en el chat o en los chats para poder tener este tipo de argumentos, porque me da la impresión de que él no ha leído la escritura. Tendría que refutar las diferencias que yo le di entre el rapto y la segunda venida, y no lo va a poder hacer. Adelante. Sale. Tiempo. Bueno, con 9:47. Restablecemos el tiempo, Waldo, ya para cerrar con tu último bloque de contrarrefutación. Sí, gracias. Gracias. Cuando estés listo, me indicas y prendo la cámara cuando falten 2 minutos. Ajá. Adelante. No, dime 2 minutos, dime Okay. 2 minutos. Dime Sale, 2 minutos. Miren, ahorita ustedes se acaban de dar cuenta que, y él me dijo varias veces llorón, el llorón aquí es el señor Pedro Ríos, está metiendo personajes dentro de las redes sociales con los que ellos ya tienen problemas de antemano, y yo lo que cité desde mi principio, en mi principio le estoy citando documentos que son dentro de la Iglesia Católica. Aquí el señor Pedro Ríos está haciendo una mencocha de cosas para decir, me excuso, lloro, y enfrente de toda la gente hago quedar mal a los propios hermanos reformados y hago quedar mal a los propios católicos. No me importa lo que pase, lo único que yo quiero es quedar bien enfrente de la gente. No, aquí teníamos que atacar los puntos doctrinales y no meternos con terceras personas. Y usted se está metiendo con terceras personas. Si usted está en nombre, hermano Pedro, vaya y reclámeles a ellos y dígales a ellos, y no corra de los debates que le han dicho ellos a usted, porque eso ya no es mi problema. Eso no es mi problema. Que usted les tenga miedo no es mi problema. Pero yo voy a mi punto. Mi punto es hablar directamente lo que el señor Pedro Ríos desconoce, porque él se trató de ¿cómo se llama? Juan, disculpa, sí. interrumpe el tiempo, pero yo no he corrido de ningún debate de hermanos reformados. El que lleva corriendo meses de este debate es él, que eso quede claro. No, señor. Espérame, apágame el micrófono a él, por favor, Juanito. Nosotros teníamos un acuerdo, nosotros teníamos un acuerdo y lo voy a hacer bien claro. Teníamos un acuerdo con el señor Pedro Ríos que yo no corro. Él cuando estuvo enfermo, yo le respeté que él estaba incapacitado y que no podía debatir, y nunca lo insulté ni le falté al respeto. Y el señor ahorita, como ya se siente presionado, ahora está diciendo cosas, siendo que yo agarré, él sabe mi postura, cómo la tengo ahorita, pero yo ahora no lo voy a respetar. Ahorita le voy a dar para que tenga, y pones argumentos, hermano, dale. Ahora sí ponen mi tiempo, por favor, porque me cortó. Nada más te pido que no me vuelva a interrumpir, si no me regresan mi tiempo, por favor. Yo no le interrumpí nada. Te paré el tiempo en 1:08. Nada más remítanse a los puros argumentos, no mencionen terceras personas, están ustedes. Pues él los mencionó, yo no los mencioné, ¿por qué no lo paraste?
a cualquiera de los dos. Ya nomás dedíquense Es que les tienen miedo a ustedes, por eso. A los argumentos de cada uno y hagan las cosas fáciles para no para terminar este debate bien en sana paz. Adelante, cuando estés listo, ya te reanudo aquí el tiempo. Vamos a ver, yo lo que voy a enseñar ahorita algo que no sabe este señor. Ya no voy a decir su nombre, me ha faltado el respeto y le ha faltado el respeto a mis hermanos, tanto católicos como a mis hermanos reformados, y voy a decirlo de esta manera. A este señor se le olvida que un presbítero que se llama Edward Irwin, excomulgado, que toma las enseñanzas de Lacunza y Guillermo Belarmio, que son católicos jesuitas, que la Iglesia Católica los rechazó, los excomulgó, los sacó, hizo y deshizo, viene y agarra los documentos de ellos para inventarse un rapto, y desde ahí comenzaron con este chistecito. Y entonces, si él conoce de ¿cómo se llama? Todo lo que él está diciendo, debe de conocer lo que dice John Nelson Darby y Cyrus Scofield, para que se dé cuenta que para nosotros, yo lo digo de esta manera, y perdón por las palabrotas que voy a decir, lo que es basura para el cristianismo, o sea, para nosotros, lo que es basura para nosotros, es oro para los que no tienen conocimiento de la bendita palabra de Dios. Bueno, voy a refutar todo lo que a mí me dijeron, pero bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que el señor Pedro Ríos se puso a hacer una propia doctrina. Yo cité la Iglesia Católica y la doctrina de la Iglesia Católica para enseñar que no había arrebatamiento hasta el siglo XVIII. Yo ahorita acabo de nombrar quiénes son los personajes que comenzaron con este chistecito y se dieron cuenta que esos personajes comenzaron a enseñar cosas erradas. Entonces, la mayoría de las personas que son pentecostales están enseñando este falso rapto o esta doctrina errada que no existe. Les puedo decir por qué. Porque todos comienzan a decir fechas históricas para que supuestamente ocurra este rapto del Señor. Sanchiche Ávila, que es su santo de aquí de Pedro Ríos, ese señor ya está muerto, y dijo el señor Sanchiche Ávila, dice que él no se iba a morir antes de que fuera el rapto. El señor, que Dios lo tenga en su santa gloria, ya falleció, y miren qué es lo que pasó. ¿Dónde quedó el rapto? Alducín, ahorita ya se ha equivocado 2 veces, ahorita va por la tercera y quite y pegue el chicle, que dice que ahora es en el 2028, doctrina de ellos, no es de nosotros los verdaderos cristianos. Y a los verdaderos cristianos yo estoy agarrando todos los personajes históricos del cristianismo hasta el siglo XVIII, porque el siglo XVIII para adelante, ahí fue cuando comenzaron con esta doctrina. Vamos a ver qué es lo que dice. Si en San Mateo 24, 29, 34 dice, Dios viene con los ángeles de su poder y va a venir, y eso lo enseña también en 2 Tesalonicenses 1, del 4 al 7 y San Mateo 25, 30 al 32. Yo leía cada uno de los textos que yo estaba dando, lo que aquí el Señor no hizo. Decía, aquí dice esto, pero es su explicación de él. Esto, no, aquí lo explica clarito, o sea, no hay ningún problema. O sea, nosotros, los que somos hijos de Dios, estamos amando su venida, estamos esperando su venida. Sabemos que va a haber una venida, pero va a haber una tribulación. Esa tribulación la tenemos que pasar. Yo le toqué el tema de lo que es el anticristo. Cuando yo le toco el anticristo, ¿por qué no toca él lo que fue el anticristo? No quiso tocar ciertos puntos para que no quedara desmentido su doctrina de demonios. Pero bueno, yo sigo adelante. Dice esto de lo que es el Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento más utilizada para señalar la segunda venida de Cristo es la parusia. La parusia se refiere a la aparición, la manifestación o la venida de Jesús en gloria. Al cumplirse el tiempo, se refiere la expectativa de la iglesia sobre la segunda venida o el segundo advenimiento de Cristo. De esta manera, no hay ninguna posibilidad que Pedro Ríos pueda demostrar que su rapto puede llegar primero. No hay ninguno. Con las citas que yo les estuve dando desde hace rato de San Mateo, 2 Tesalonicenses, de las enseñanzas que la misma iglesia aborda dentro de lo que es del trigo y la cizaña, doctrinas paralelas, les estoy demostrando a cada uno de ustedes que la doctrina que él tiene es de personajes que dentro de la iglesia fueron excomulgados porque estaban haciendo una doctrina de demonios para traer una nueva enseñanza que no existe.
deben de estudiar un poquito también de historia para que se den cuenta. Nosotros, dentro de la Santa Iglesia Católica, no estamos diciendo mentiras. Aquí el único mentiroso, se dan cuenta quién es. Yo no tengo por qué decirlo, pero ustedes se dan cuenta quién es. Aquí, él puede decir que son dos, y lo dijo bien claro, son dos temas completamente diferentes, el rapto y ¿cómo se llama? El rapto y hasta se me fue del coraje que tengo. Bueno, el rapto supuestamente es diferente a lo que nosotros creemos los verdaderos cristianos, pero la iglesia te enseña todo lo contrario. ¿Por qué yo comencé a hablar mucho de la iglesia? Porque no tiene que haber doctrinas de hombres, porque si no llegan a su propia condenación. Segunda de Pedro 1 en adelante. Entonces, nos damos cuenta que la gente en este tiempo, desde los siglos XVIII, jesuitas, que fueron excomulgados de la Iglesia Católica, también un chileno, un chileno que escribió un libro, libro. ¿Qué fue lo que dijo? Ese tipo de enseñanzas, y miren, por eso tenemos las doctrinas tan fríamente mal calculadas, como lo que están aquí haciendo sus hermanos en este tiempo. Si entonces el Señor va a venir en esa segunda venida, ¿cómo puede ser posible que te lo explique y te lo enseñe? Yo te lo estoy leyendo literalmente para que no saques cosas fuera de contexto. Tú te pones a hacer y a decir mentiras que no tienen sentido. Pero bueno, aquí el punto es de que nosotros nos damos cuenta que tanto en San Mateo, Tesalonicenses, en Efesios, ¿cómo se llama? En Gálatas, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor va a tener una segunda venida y no va a haber un rapto secreto. Nunca va a haber un rapto secreto. Para los que creen eso, son anatema, literal. Por eso están excomulgados, porque no tiene validez su enseñanza. Pero si 18 siglos o 19 siglos teníamos una enseñanza pura, ¿por qué vamos a creer a una nueva enseñanza? ¿No todo ya se había dado? Bueno, el señor Pedro Ríos a mí no me explicó, y ustedes se pueden dar cuenta en el video, que él primero me estaba tratando de descalificar en muchas cosas que yo no estoy haciendo mal. Él no me pudo quitar las citas que yo le di, que son muy puntuales, San Mateo, segunda de Tesalonicenses, y ¿cómo se llama? ¿Cuáles otras citas fueron las que yo agarré? Donde habla que el Señor va a venir por su iglesia, no por una iglesia que ya tiene allá y después va a regresar por la otra, según la enseñanza de Pedro Ríos, en su intelecto que tiene ahora. Yo les nombré un poquito de historia para que sepan que Edward Irwin, que era un presbiteriano, que fue excomulgado también en su iglesia, fíjense, viene y toma doctrina de la iglesia católica de unos personajes que son jesuitas, y se hace esta doctrina, se junta, y lo que para nosotros fue basura, para los pentecostales ahora, ¿qué es lo que es? Es como oro puro, y no lo pueden sustentar. Desgraciadamente, hermanos, el demonio está atacando muy fuerte, y aquí ustedes se dan cuenta cómo el demonio está atacando a todo el cristianismo, y está enseñando doctrina de demonios a través de la persona que yo tengo ahí enfrente, y yo quedo así, tan tranquilo como eso. En la cita del trigo y la cizaña se pueden dar cuenta cómo va a venir el Señor Jesús. Solamente hay una venida, dos venidas. No hay más, hermanos. No hay más. Que no se dejen confundir por nadie, por favor. No quería verme tan mala persona, pero aquí el Señor hizo que yo lo hiciera de esta manera, y una disculpa para todos los que pude haber ofendido en este momento, pero al cliente lo que pide. Adelante, Juanito. Tiempo. Porque yo creo que ya se me acabó. Sí. Bueno, pues hemos concluido este debate tan polémico y acalorado, ¿verdad? Es un tema muy, muy candente, como muchos debates que se llevan a cabo. Entonces, pues yo creo que les daría un minuto nada más a cada uno para la despedida, y pues no hablar nada del debate, simplemente es una despedida y agradecimiento si hay que darlos, o lo que sea, pero ya nomás sería una despedida. Adelante. Sí, yo creo que sería conveniente una conclusión. No hay conclusiones aquí. Si están Aquí de se acuerdo acabó los el dos, debate. Bueno. Punto. si están de acuerdo los dos, No, Sí, yo no estoy de acuerdo ya. sí. Se acabó. Bueno, le tiene miedo a la conclusión, porque yo No le di tengo Biblia, miedo a no me nadie, refería a historia. no le tengo miedo a nadie, pero yo respeto sí, los tiempos.
Déjeme, les bloqueo. No se peleen, hermanos. Les bloqueé el teléfono. Hermano Juan, Sí. yo estoy aceptando todas las condiciones que me dan. Yo no estoy Ajá. peleando con nadie. Yo estoy en los términos como quedamos. Aquí quedamos en un término, se acabó. Ok. Se Sí, acabó. nomás tranquilo. Y que no llore, nada más que no llore. Sí, Ya estamos por terminar. ok. Ya nomás despídanse. Sí, cada uno puede ver que estoy hablando con tranquilidad, mi voz no se ha alterado, estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, agradezco a todos los que están escuchando, cada uno sacará sus conclusiones, quien habló con razones bíblicas, quien refutó, quien no refutó, ese ya es un problema para los que escuchan. Así que un saludo a todos los hermanos, bendiciones a todos, gracias Juan por tu paciencia, las cosas no siempre se dan como deben ser, pero hay que hablar con verdades y las verdades siempre van a prevalecer. Gracias por todo. Sí, gracias por su despedida, hermano, y por visitarnos aquí al canal. Y pues, Me gustaría que dé la cara, ¿no? Que dé la cara, Juanito. Yo todo el video di la cara, ahorita siquiera mi despedida. Ya la gente, como dicen, pues la gente pues sacará sus conclusiones, ¿no? Aquí no se trata de imponer verdades ni nada. La gente es inteligente y la gente pues ve quién tiene argumentos más sólidos y pues cada quien se va con su postura. Entonces le damos el minuto de despedida a Waldo para que se despida. Ok, yo también lo dejo ahí. Todos se dieron cuenta. La verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Y qué es la verdad? Nada más. Tan sencillo como eso. Yo no vengo a imponerle a nadie. Yo estaba predicándole a mis hermanos católicos, todos se dieron cuenta. Y yo sigo con mi postura. O sea, no tengo yo ningún problema. Un saludo a todos mis hermanos católicos. A la distancia, creo que qué mal ejemplo que yo ahorita pedí que el señor Pedro Ríos, yo estuve todo el tiempo con mi cámara prendida, yo pedí eso, pero yo creo que ahí se ve qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, entonces déjame termino. Me dejas saludar a todos mis hermanos, no supe ni quién estuvo, pero saludos a todos mis hermanos de Huella Católica, a Noé Martínez, a Max Roper Calvo, a Mónico Vázquez, al mismo Félix, a Estrada, a Guillermo Estrada, al mismo Laico, y a todos mis hermanos que están siguiéndonos en todas las redes sociales, todos los que son católicos, de todos los grupos que están trabajando duro, la sala de Maite, con Marco y con Segundo y con Tito y todos los demás hermanos con Pete, un saludo bien grande y también un saludo para todos los hermanos reformados, todos los reformados también, un abrazo a todos mis hermanos que están aquí, también los hermanos pentecostales, un saludo y un abrazo también a la distancia, que Dios los bendiga y que pasen una bonita tarde. Mi nombre es Ubaldo Rodríguez, pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicada en Summit, Illinois, en Chicago, y pues la verdad es la que salió a la luz. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por los dos por su visita y pues esperamos que no sea la única, ¿no? Que sean más visitas. Entonces, bueno, damos por concluido y pues bendiciones a todos los hermanos que nos estuvieron viendo. Les saludo a su amigo en Cristo, Juan Peña. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí vamos por... Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos invitarlos, San Pablo mismo dice, invítenme a mí como yo